A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcasting y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. La historia de la radio en la Argentina está muy ligada a Hurlingham. Estábamos escuchando recién Radio Belgrano. Radio Belgrano nació en el año 1924, 4 años después de la creación de la radio en Argentina, que fue un 20 de agosto de 1920. Nace Radio Belgrano, una de las pioneras, con sus estudios en el barrio de Flores, pero su planta transmisora en Hurlingham, en la zona de la Z. Un año después, en 1925, otra radio pionera, en este caso Radio Mitre, curiosamente también con estudios iniciales en el barrio de Flores y curiosamente también con planta transmisora en Hurlingham, pero ya en la zona de Villa Tesey. Fíjense que Hurlingham tiene dos barrios con nombre de próceres, pero que no son nombres que recuerdan a esos próceres, sino que tienen que ver con las radios. Estamos hablando del barrio de Belgrano y del barrio Mitre. Ambos barrios deben sus nombres, eran vecindarios que se generaron alrededor de las plantas transmisoras de las dos broadcasting, como se decía en esa época. En el caso de Radio Mitre, bueno, con el tiempo, después la torre, una torre romboide muy conocida, muy famosa en su época, se trasladó más en los límites de Hurlingham, más cercano a la autopista de Buen Aire. Después se fue a Villa Martelli en los años 80, o más allá, incluso en los años 80, hasta que tuvieron que volver a Hurlingham porque no renovaron el contrato en Villa Martelli. Está todavía la planta transmisora ahí en la autopista, cerca de la autopista de Buen Aire. En el caso de Radio Belgrano, no, sigue estando allí en el mismo lugar, en Pedro Díaz. Obviamente hubo muchos cambios de dueños, ambas radios empezaron como radios privadas, después pasaron a manos del Estado, y después, bueno, han recorrido un largo camino. En el caso de Radio Mitre es, por supuesto, del grupo Clarín. En el caso de Radio Belgrano, desde la época de Yankelevich, pasaron varios dueños, entre ellos Alejandro Romay. Actualmente los propietarios son la cadena CNN Radio, que sigue estando entonces allí en lo que era Radio Belgrano. Curioso es la cantidad de episodios que ocurrieron en la planta transmisora de Radio Belgrano. Muchos hechos de la historia argentina tuvieron como escenario ese lugar. Lo primero que debemos mencionar fue el año 47, en un discurso que hace el general Perón siendo presidente, despidiendo a Eva Perón, que se iba a una gira por Europa. En el medio de la transmisión hay una interferencia. Alguien que dice, es todo mentira, no le hagan caso. Bueno, imagínense la bronca de Perón, la bronca de Evita. Hacen una investigación, finalmente detectan que hubo un comando opositor que se trepó de un poste ahí en Villa Tesey y logró interferir la transmisión de Radio Belgrano. La bronca de Evita con Yankelevich, que era el dueño, más allá de la amistad que ellos tenían. De hecho, De Vita había trabajado en Radio Belgrano como artista, como actriz. Bueno, finalmente deciden que la Radio Belgrano quede en manos del Estado. Se la sacan, dicen, no, vos no puedes manejar esta radio, se la sacan. Lo dejan como director general y después le dan un premio mayor a Yankelevich, que con la ayuda de Perón termina siendo el pionero de la televisión en Argentina y en todo el continente sudamericano. Pero bueno, la radio queda en manos estatales. Otro episodio fue en el año 66, cuando se produce el golpe de Onganía al gobierno de Ilia. Onganía decide, como una de las primeras acciones de lo que ellos llamaban la Revolución Argentina, copar la Radio Belgrano, las instalaciones de la planta transmisora de Radio Belgrano. En el 70, otro hecho curioso fue cuando se produce lo que se llamó la batalla de Morris, cuando murieron dos de los fundadores de ese movimiento montonero, Abel Medina y Gustavo Ramos. Decían que ellos se habían juntado en Morris justamente porque estaban pergeñando un atentado contra la planta transmisora de Radio Belgrano. Y siguieron los atentados contra la planta transmisora. Uno de los más resonantes ocurrió en el año 85, ya con Alfonsín como presidente, en un momento de mucha tensión entre el gobierno de una recién nacida democracia o renacida democracia y la ultraderecha, los grupos golpistas. Bueno, atentaron contra la planta transmisora de Radio Belgrano, en ese momento una radio en manos del Estado con una programación muy progresista. Para muchos el progresismo estaba vinculado a la extrema izquierda. De hecho, ¿se acuerdan que a esa radio le decían Radio Belgrado? Bombas incendiarias, panfletos que decían democracia sí, marxismo no. Un episodio de mucha resonancia, esas bombas que explotaron
En Pedro Díaz hay un trabajo del vecino Tito Gómez muy bueno al respecto, lo pueden buscar en internet. El hecho es que siempre la historia tuvo en la planta transmisora para nosotros siempre es Radio Belgrano, más allá de que ahora sea CNN, episodios especiales en la radio, en la historia de la radio y en la historia de Hurlingham. Por supuesto nos queda por comentar, y lo vamos a hacer más adelante, los primeros programas que se dedicaron a Hurlingham en las AMs, en las viejas AMs, a mediados del siglo pasado, y todo lo que tuvo que... todos los episodios vinculados a la aparición de las grandes radios locales, de las FM. Pero eso lo dejamos en otro momento. En diversos lugares de la República esperan ansiosos la irradiación de este programa los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting, LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires.